Gracias, Abimael. Vamos a lo siguiente. Mi compañero Alberto Rueda está listo desde la ciudad de Puebla para hablar sobre este caso que ha llamado la atención y ha unido informativamente a dos estados, Puebla y Nuevo León. Un profesor colombiano de nombre Leonardo Escobar que fue detenido, desapareció, lo buscaban obviamente en calidad de desaparecido en los últimos días y de pronto aparece, afortunadamente con vida, pero asegura haber sido detenido de manera ilegal en Nuevo León. Ya llegando a Puebla es cuando abre la conversación, levanta la voz y dice que lo trataron mal las autoridades de Nuevo León. Pero mejor dejemos que mi compañero Alberto nos dé más detalles de qué es lo que dice, porque hay versiones en Nuevo León y versiones en Puebla. Alberto, gusto saludarte. Adelante, buenos días. Estimado Víctor, no sabes qué gusto también me da poder saludarte y conversar sobre este tema que, como bien dices, informativamente hablando, ha unido a Nuevo León y el estado de Puebla, y que además, conforme pasan los días y conforme vamos generando más datos, se generan también muchas más dudas. Resulta que Leonardo Escobar es de origen colombiano, llegó a Puebla en mayo del año pasado, con también el arribo del nuevo rector, Alejandro Guevara Sanguinés. Él es doctor en letras, llegó con la encomienda de estar al frente de todas las decisiones editoriales en materia para cualquier tipo de publicación, libros, revistas de la propia Universidad de la Ibero Puebla. En diciembre se fue de vacaciones de Navidad con su familia a Colombia, y a finales de diciembre, el último día, llega al aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, y ahí comienza lo que para él ha sido pues prácticamente un infierno. Resulta que, de acuerdo a sus declaraciones, bueno, pues él es detenido por elementos de la Guardia Nacional, pasa el filtro de migración y luego es detenido por elementos de la Guardia Nacional. Lo retienen sobre el argumento de que había generado algún tipo de conflicto, un altercado. Y de ahí prácticamente desaparece. Pasaron prácticamente 15 días en calidad de desaparecido y nadie sabía dónde estaba. El viernes por la tarde, aquí en Milenio estuvimos dando el minuto a minuto sobre la reaparición, que fue localizado afortunadamente con vida, muy delgado, demacrado, sin lentes. Y entonces ahí vino pues esta situación que se decía que había llegado por voluntad propia y por pie propio a un anexo de rehabilitación. Ayer hubo una conferencia de medios que la presidió el rector de la Ibero junto con algunos otros funcionarios de la propia universidad, y en un video que es el que estamos viendo en pantalla, el propio Leonardo Escobar asegura que fue golpeado, prácticamente que fue torturado por parte de los elementos. Incluso asegura que tiene 3 costillas rotas, que en ese momento no le explicaron y no le concedieron el tema de sus derechos. Al ser un extranjero, el presidente de Colombia, debieron haberlo regresado pues a la parte de migración. Dice que no fue así, y que después los propios elementos de la Guardia Nacional lo llevaron ante las autoridades de Apodaca, donde ahí fue detenido y metido a una celda por 3 días sin probar ningún tipo de alimento, que dijo que solo agua, y que incluso le echó la culpa al grifo de que por haber tomado agua eso pudo haber provocado la situación en la que se encontró. Lo que también relata es que después él, cuando lo liberan de Apodaca, regresa al aeropuerto, y en el aeropuerto nuevamente lo retienen. Dice él que le roban sus pertenencias, que le quitan sus identificaciones, que eso le imposibilita volar, pero ya para eso acusa que al parecer pues alguna sustancia le debieron haber dado, porque él estaba pues en un estado muy vulnerable. Y entonces se empieza a deambular por las calles en las inmediaciones del aeropuerto y hacia pues el centro de Monterrey, cuando muchos días después es encontrado por una patrulla de un anexo y le dan refugio. Allí lo que dijo es: a ver, yo no llegué por voluntad propia, a mí me rescataron, me salvaron la vida, y estuvo en un estado pues prácticamente de no hablaba, hasta que poco a poco comenzó a recobrar conciencia, y para esto pues ya llegamos al viernes pasado. Como bien te decía, Víctor, esto ha generado muchísimas más dudas, y creo que la autoridad, tanto de la Guardia Nacional como de Apodaca, y por supuesto el propio Leonardo, tendrán que explicar por qué aquí en las versiones encontradas pues alguien no está diciendo toda la verdad. Duda alguna, porque mira, a final de cuentas, Alberto, hay algo que no debió ocurrir. Una persona que no estuvo con su familia, que no estuvo visible, que estuvo desaparecido 2 semanas,
por presuntamente alterar el orden en un aeropuerto, lo detiene la Guardia Nacional. Hay mucho que aclarar y él también obviamente a lo mejor algunas cosas no las recuerda porque las autoridades de Nuevo León al menos dicen que él estaba en estado inconveniente y fue así como comenzaron los problemas. Pero bueno, lo cierto es que hay que aclarar que la autoridad deberá dar una información más clara y por lo que vemos la universidad lo está respaldando, deben conocerlo muy bien, ¿no, Alberto? Sí, ayer hubo un respaldo absoluto. De hecho, enviaron un equipo jurídico allá a Nuevo León para atender, asistir al profesor, llevar a cabo todo el expediente médico, comprobar que sobre el tema de las fracturas, y ya de ahí pues va a venir un proceso. Dicen, haberlo encontrado, ciertamente lo agradecemos, pero eso no es justicia. Ahora lo que viene es aclarar esta serie de irregularidades, porque algo que también decía el día de ayer, lo dijo la universidad y lo dijo este profesor académico investigador, que no hay registro de sus detenciones. Él asegura que ni por de parte del aeropuerto con la Guardia Nacional ni en el tema de Apodaca nunca hubo un registro en la plataforma de detenciones, y bueno, pues sobre esto yo creo que van a basar parte de la lucha jurídica que van a emprender o que ya emprendieron pues para esclarecer los hechos, Víctor. Mucho que aclarar, la Guardia Nacional no lo registró la detención, lo entrega a la policía de Apodaca, a pesar de que un aeropuerto es un ente federal que no necesariamente le corresponde al municipio, los municipios no mandan ahí. Apodaca dice, yo no registré la detención porque pues lo hizo la Guardia, en fin, el río revuelto, pero llama la atención que la institución académica lo respalde, eso le da una credibilidad al maestro porque pues lo han de conocer bastante bien, está de por medio el nombre de toda una institución jesuita además, ¿verdad, Alberto? Es correcto, sí, es parte de la red de universidades jesuitas, la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla, y un dato adicional pues sí tiene que ver con que haya sido la Guardia Nacional o la Policía de Apodaca, al ser extranjero de origen colombiano, debieron dar parte al Instituto Nacional de Migración, que mira, coincidentemente lo dirige el poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exgobernador de Puebla, y que la semana pasada él había declarado y había dicho, no, bueno, nosotros tenemos registro de que él pasó el filtro de migración, no hubo mayor problema, y ya de ahí pues prácticamente no supieron nada. Una u otra autoridad lo debieron volver a remitir o haberlo encausado con migración al ser de origen colombiano. Claro, por supuesto. A mexicanos, a extranjeros no les deben pasar estas cosas. Un auténtico viacrucis el que vive este hombre. Bueno, ojalá se aclare. Muchas gracias, Alberto, muy amable. Encantado de saludarte como siempre. Que tengas Igual. Excelente día. Buenos días.